Bien, reitero el saludo a todos. Buenas noches. A partir de este momento les voy a recomendar a todos ustedes que desactivemos micrófonos. Únicamente vamos a poner atención a la videoconferencia de hoy, nuestra segunda videoconferencia del curso de Plan de Negocios en el sector farmacéutico. Hace 8 días, desafortunadamente, no quedó grabada la sesión de videoconferencia, nuestra primera sesión, porque hubo fallas a nivel mundial en cuanto a la plataforma Teams y se generó conflicto y desafortunadamente no quedó grabada la sesión hace 8 días. Pero, pues también yo hice una grabación muy corta que yo también se las compartí a todos ustedes en la plataforma Canvas con ese preámbulo, ese marco introductorio que trabajamos o que vimos hace 8 días, ¿cierto? Frente a esto, frente a la primera sesión, yo antes de pronto de iniciar un poco con la presentación de esta noche, yo quisiera preguntarles a ustedes, y de pronto quien quiera, me puede, digamos así, afirmar bien sea por el chat o aquí de pronto en la barra de Teams, hay un icono para levantar la mano, entonces de pronto el que quiera, hay un icono que dice levanta la mano, activa y le doy la palabra para hacer el micrófono frente a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aspectos les llamaron la atención a ustedes del video ¿Te atreves a soñar? Que yo se los compartí hace 8 días. ¿O qué les dije? Revísenos, inclusive en el material de los videos complementarios para la primera semana, pues también lo incluí. Entonces, quiero que alguno de ustedes me comente qué les llamó la atención de este video de ¿Te atreves a soñar? ¿Quién quiere participar? ¿Quién levanta icono de la mano? Clic con el icono de la mano y le cedo la palabra. ¿Qué les llamó la atención del video ¿Te atreves a soñar? A ver, escucho. ¿Quién quiere participar? ¿Qué aspectos nos llamaron la atención del video ¿Te atreves a soñar? De Mati Gemi? ¿Que era una caricatura? Vamos a ver. Recuerden que estos videos complementarios, estimados estudiantes, se van a evaluar. O sea, todo esto se tiene en cuenta para los parciales también. Entonces, es importante que ustedes lean y más que lean, eh, revisen todos ustedes estos videos complementarios. Entonces, ¿quién quiere participar? A ver, de ustedes, ¿quién me comenta qué les llamó la atención del video de Mati Gemi, el de ¿Te atreves a soñar? ¿Qué aspectos les llamaron la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó del video? A ver, los escucho. ¿O no se revisaron el video? Mercedes, listo. Mercedes, puedes activar tu micrófono, te escuchamos. Adelante. Mercedes, te escuchamos, puedes activar tu micrófono. ¿Sí me escucha, profe? Perfecto, Mercedes, te estoy escuchando. Bueno, profe, el video fue muy bonito, pues habla sobre, o sea, dice, te atreves a soñar. Nos dice que nosotros lo que nos propongamos, sí lo podemos hacer, sí lo podemos lograr, pero debemos de creer en nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, el compañero o alguien más lo puede hacer. Él puede hacer realidad sus sueños. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Listo, Mercedes, bien. Listo, bien. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver que creo que alguien más levantó la mano. No, Mercedes está todavía aquí. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué otro compañero, aparte de Mercedes, nos comenta qué le pareció el video ¿Te atreves a soñar? De Mati Gemi. ¿Alguien más? ¿Qué otro compañero o compañera?
Vamos a ver. Buenas noches, profe. ¿Me ¿Con quién escucha? hablo? ¿Con quién Alicia hablo? Minello. Alicia. Alicia ¿Cómo Minello. estás? Bueno, cuéntame. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escucha? Perfecto, te estoy escuchando, Alicia. Adelante. De acuerdo al video, la enseñanza que a mí me dijo es que nosotros debemos emprender, como decir, emprender un vuelo, emprender un sueño y salir adelante y tratar de ser competitivos. Muchas gracias. Perfecto, Alicia. Bien. Aquí hay una participación que les voy a compartir a todos ustedes de Karen Juliet, que nos dice, ella percibe que le encantó el video porque nos enseña a ser creativos, a innovar y salir de nuestra zona de confort. Muy bien, Karen, muy interesante. Además, porque en el video, ¿cierto? Nos habla sobre las zonas, ¿no? La zona de aprendizaje, la zona de confort, ¿cierto? Esas zonas, es importante que nosotros identifiquemos en qué zona nos encontramos. Si estamos en la zona de confort o estamos en una zona de aprendizaje. O sea, hay que mirar y eso también nos debe llevar a reflexionar, porque inclusive nosotros la próxima videoconferencia, va a ser el martes, o sea, de hoy en 8 días es festivo, no tenemos videoconferencia, la vamos a pasar para el día martes a las 8 de la noche. Básicamente, nos vamos a abordar el tema ya de la identificación de ideas de negocio para crear un establecimiento farmacéutico. Y de hecho, cuando hablemos de ideas de negocio, vamos a hablar de ese concepto de la creatividad y la innovación. Y algo muy interesante que complementa a Karen en la participación en el chat es dejar los miedos atrás. Claro, la zona de confort. Cuando nosotros lo tenemos todo o creemos tenerlo todo o creemos estar muy bien, pues obviamente nada nos afana, nada nos preocupa, nada nos inquieta. Pero digamos que esas situaciones que nos confrontan, por ejemplo, una crisis económica o, digamos, la pérdida del empleo o algo así, ya eso nos hace que se nos desestabilice esa zona de confort. Ya depende de cada uno de nosotros cómo asumamos y nos atrevamos a desafiarnos a nosotros mismos en ver lo que queremos lograr en un futuro y de alguna u otra manera trabajar y propender por esos sueños, por esos deseos, por esas expectativas o por esos anhelos que tengamos en un futuro inmediato. Entonces, básicamente ahí tenemos que darnos cuenta o cada uno autodiagnosticarnos en qué zona nos encontramos. Si estamos en una zona de aprendizaje o estamos en una zona de confort. ¿En cuál de las zonas nos encontramos? Muy bien, muchas gracias por la participación de ustedes. Ahora, mi segunda pregunta. También yo les sugería a todos que revisaran el video, y yo sé que es un poco extenso, el de por qué los colombianos somos pobres, ¿cierto? Que ese era un segundo video, de pronto un poco más extenso que el de Mati Gemi, el de Te atreves a soñar. Quiero que me comenten, alguno de ustedes puede dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra para la participación. ¿Qué le llamó la atención de este video? ¿Por qué los colombianos somos pobres? O sea, ¿cuál sería la respuesta que daríamos cada uno de nosotros a esta pregunta basándonos en el video? ¿Por qué los colombianos somos pobres? Entonces, quiero escucharles. ¿Quién revisó el video? ¿Quién lo analizó? ¿Y por qué los colombianos somos pobres? Entonces, les escucho. ¿Quién quiere participar? Recuerden, icono de la mano para cederle la palabra a ustedes. Vamos a ver. ¿Por qué los colombianos somos pobres? Basándonos en el video, claro. Obviamente, si observamos el video, ¿por qué los colombianos somos pobres? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién de ustedes quiere dar su opinión de por qué los colombianos somos pobres basándonos en el video que les compartí en la plataforma Canvas? Bueno, dice Karen en el chat, falta más disciplina de nosotros. Sí, claro que sí,
Correcto, muy bien, Karen, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué los colombianos somos pobres? De pronto alguien más, si tiene, para que participen, entonces para que por favor damos clic al icono de la mano, le cedo la palabra. ¿Por qué los colombianos somos pobres? Muy buen argumento, muy buen punto de vista tuyo, Karen. ¿Por qué los colombianos somos pobres? A ver, ¿quién más? Basándonos en el video. ¿Alguien más? Recuerden que estos videos, estimados estudiantes, también se toman en cuenta en el parcial. A todas estas les comento que el parcial 1 se habilita la próxima semana. O sea, ya desde la próxima semana tenemos nuestro primer parcial. Entonces, todo este material es importante que lo tengamos presente para nuestros parciales. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que me comente por qué los colombianos... Buenas noches, profe. ¿Con quién hablo? Con Mercedes Estrada. Hola, Mercedes, cuéntanos. ¿Por qué los colombianos somos pobres basándonos en el video? Pues mi aporte sería que a pesar de ser un país rico en todo, ¿sí? En selva, en cultivos, mujeres bonitas, somos facilistas. Queremos que las cosas se hagan muy rápido. De pronto se podría decir, vamos a estudiar, a aprender. Queremos todo fácil. Muchísimas gracias, profe. Con gusto, Mercedes. Muy buena reflexión. Y de hecho conecta con lo del mensaje del video. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a pesar de tener ventajas comparativas en materia de recursos, y ya después desprenderemos un poquito más, o digamos, desagregaremos mejor ese concepto de las ventajas comparativas, a pesar de nosotros contar con ventajas comparativas en materia de recursos, de factores de producción y demás, desafortunadamente no las aprovechamos satisfactoriamente. Y digamos, ¿por qué? Por el tema de las zonas de confort. Somos conformistas. Ahí es donde relacionamos con el video de ¿Te atreves a soñar? Ahí lo relacionamos bastante con el tema de la zona de confort. O sea, estamos en una zona de confort y mientras estamos bien, pues nada nos inquieta y no, digamos, no propendemos por explotar esas maravillosas, esos maravillosos recursos naturales y, digamos, factores de producción en calidad que tenemos y que desafortunadamente otros sí vienen y lo explotan. Empresas multinacionales o globales aquí vienen y explotan todos esos recursos naturales que efectivamente nosotros podemos explotarlos. ¿De acuerdo? Bueno. Estos dos videos no los echen en saco roto, voy a decir ese término coloquialmente hablando. La idea es que ustedes los revisen, vuelvan y los estudien. De hecho, en los parciales también yo incluyo preguntas de estos videos complementarios, entonces es muy importante que los revisemos. Muy bien, agradezco a las compañeras Mercedes, Karen, Alicia, ¿sí? Por la participación que hemos hecho. Muy bien. Bueno, voy a compartirles pantalla con la presentación de la noche de hoy y hoy ya iniciaremos nuestra primera unidad de aprendizaje. Ojo porque ya esta semana tenemos una primera actividad. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre esta actividad. Entonces, oído porque ya vamos a iniciar con nuestra primera unidad de aprendizaje de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Y nuestra primera unidad de aprendizaje consiste en el campo de acción del regente de farmacia. Entonces vamos a situarnos un poco en ese contexto. Vamos a contextualizarnos ustedes cuáles son sus campos de acción o campos de desempeño de esta carrera o de esta profesión de tecnología en regencia de farmacia. Recuerden que el medio de comunicación que tenemos con ustedes es el correo institucional. Entonces, nuevamente les repito, mi correo electrónico es bmanjarres@unap.edu.co para atender todas sus inquietudes. De igual forma, cuando ustedes me escriben desde la plataforma Canvas,
automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada del correo. Entonces, ese es el medio de comunicación. Entonces, les repito mi correo institucional, bmanjarres@unap.edu.co. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestra primera unidad de aprendizaje, que es el campo de acción del regente de farmacia. ¿Listo? Aquí vamos a comprender unos temas de normatividad, vamos a hacer un recuento por el tema de la normatividad. Yo sé que ustedes vieron el curso de legislación farmacéutica. Aquí de alguna u otra manera o de golpe lo vamos a retomar de alguna manera. ¿Cuál es la competencia que vamos a alcanzar o a lograr en esta unidad de aprendizaje número 1, que es el campo de acción del regente de farmacia? La competencia es identificar el campo de acción para el regente de farmacia para una idea de negocio. O sea, aquí vamos a empezar a ligar ese, digamos, ese contexto de su formación profesional como tecnólogos en regencia de farmacia vista desde la perspectiva de la idea de negocio. Ese tema de la idea de negocio o esa unidad de aprendizaje de la idea de negocio es la que veremos la próxima sesión. O sea, ya desde la próxima sesión entraremos ya más de fondo con este concepto de la idea de negocio. Entonces, vamos a mirar cuáles son los resultados de aprendizaje esperados en esta unidad que corresponde al campo de acción del regente de farmacia. La primera es, determina el tipo de negocio que es competencia del regente de farmacia según la normatividad vigente en Colombia para el sector. Entonces, como les decía, vamos a repasar algunos elementos del curso de legislación farmacéutica al hablar de establecimientos farmacéuticos, que es prácticamente de lo que ustedes van a desarrollar su idea de negocio. O sea, su idea de negocio va a ir encaminada a la creación de un establecimiento farmacéutico como tal. Y un segundo resultado de aprendizaje es cuantifica el mercado farmacéutico local según la normatividad en Colombia vigente para el sector. Entonces vamos a entender ese concepto del mercado farmacéutico. Vamos a ver la estructura del mercado farmacéutico en Colombia y cómo eso va muy de la mano con el tema de la legislación. Bien, aquí les quiero compartir un primer video que básicamente este video marca o se convierte en el decreto marco del servicio farmacéutico en Colombia. Antiguamente se hablaba del decreto 2200 del 2005, donde se habla de los procesos del servicio farmacéutico. Después, en el año 2016, surgió esta normatividad, el decreto 780 del 2016. Y en este decreto 780 del 2016 se establecen condiciones de ese servicio farmacéutico que se presta en todos los establecimientos farmacéuticos. Entonces voy a compartirles la pantalla para que visualicen el video de el decreto 780 del 2016. Bueno, entonces, en este corto video
Aquí pudimos observar en qué consiste este decreto 780 del 2016, que básicamente es el decreto vigente en Colombia, con el cual, pues básicamente se establecen los procesos del servicio. Observar las tipologías del servicio farmacéutico, el dependiente y el independiente, se puede decir así, cuáles son los procesos básicos, el papel del químico farmacéutico o del tecnólogo en regencia de farmacia, que es prácticamente la profesión que ustedes están estudiando y de la cual muchos de ustedes van en segundo semestre. Entonces, básicamente aquí, y sobre todo desde este decreto, vamos a comprender ese concepto de lo que es el establecimiento farmacéutico, porque ustedes van a perfilar una idea de negocio desde el concepto del establecimiento farmacéutico. Bien, entonces, antiguamente se tenía el decreto 2200 del 2005, el cual, repito, fue transformado por el decreto 780 del 2016. O sea, que este decreto 2200 fue prácticamente reformado por el decreto 780 del 2016. ¿Listo? Y en este, como les decía, prácticamente es una regulación del servicio farmacéutico. Pero también hay otras resoluciones vigentes, que está la 1403 del 2007, en la cual se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, así como el manual de condiciones esenciales y procedimientos asociados, y está la resolución 2955 del 2007, mediante el cual se modifican numerales de ese manual de condiciones esenciales y procedimientos del servicio farmacéutico que se adoptan en esta resolución 1403. O sea que la 2955 del 2007 prácticamente entra a reformular o a darle sentido de cumplimiento a la resolución 1403. Repito, este decreto 2200 ahora ya es prácticamente reglamentado, o mejor dicho, modificado con el decreto 780 del 2016. ¿Listo? Haciendo la lectura de este decreto 780 del 2016, prácticamente se nos da un concepto de lo que es un establecimiento farmacéutico. Voy a leerlo textualmente, tal y como aparece en este decreto, para que empecemos a establecer por dónde podemos ir perfilando las ideas de negocio que todos ustedes van a plantear en la guía de aprendizaje, sobre todo en la guía de aprendizaje número 2, que ahí es donde vamos a perfilar una idea de negocio de creación de un establecimiento farmacéutico en su municipio o en la localidad donde ustedes residen. Entonces, dice el decreto 780 del 2016 que un establecimiento farmacéutico es el establecimiento dedicado a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, control o aseguramiento de la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos o de las materias primas necesarias para su elaboración y demás productos autorizados por la ley para su comercialización en dicho establecimiento. Miren esto. Es un establecimiento que puede dedicarse a producir, almacenar, distribuir, comercializar, dispensar, controlar o asegurar la calidad del medicamento, dispositivo médico o de las materias primas. ¿Listo? O sea que prácticamente aquí hablamos de diferentes eslabones. O sea que un establecimiento farmacéutico no necesariamente es una comercializadora como una droguería o un depósito de drogas, sino también son los laboratorios farmacéuticos. Ahorita vamos a hacer la categorización de esos establecimientos farmacéuticos y vamos a definir cada uno de ellos. Y lo más importante es que estos deben estar autorizados por la ley, en este caso el INVIMA, ¿cierto? El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, ¿cierto? Y vigilados por el INVIMA y también por el Ministerio de Salud. Entonces, estos medicamentos, dispositivos médicos y materias primas deben ser autorizados por la ley para su comercialización, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues obviamente ustedes conocen que hay protocolos
definidos por el INVIMA, por el Ministerio de Salud y demás, con los cuales se fijan esas autorizaciones. O sea, de que no cualquier medicamento se tiene que vender, no cualquier dispositivo médico. Eso tiene que ser autorizado por el INVIMA y los entes, las autoridades competentes. Bueno, hay dos grandes categorías de establecimientos farmacéuticos. Eso nos lo establece el decreto 780 del 2016. Los primeros son los establecimientos farmacéuticos mayoristas. Mayoristas se refiere a comercializadores que utilizan, o sea, aquellos agentes que utilizan unos canales de comercialización. O sea, los mayoristas, básicamente, ellos distribuyen o venden sus productos a unos minoristas, o sea, a unas empresas cliente que se encargan de poner el medicamento, el dispositivo médico, demás, a disposición del cliente o consumidor final. Más adelante vamos a hablar un poquito de ese concepto de cliente consumidor. Entonces los mayoristas, pues básicamente se encargan de venderle a otras empresas que son minoristas y que esos minoristas son los que colocan el producto, el medicamento en este caso, a disposición del cliente consumidor. ¿Cuáles son establecimientos farmacéuticos mayoristas reconocidos desde el decreto 780 del 2016? Hablamos de 3 establecimientos mayoristas. Primeros, los laboratorios farmacéuticos, o sea, los laboratorios como por ejemplo Pfizer, Boehringer Ingelheim, TQ, PC, Sanofi, ¿sí? Bayer, Merck, ¿listo? MK, TQ, ¿cierto? Todos estos son los laboratorios farmacéuticos. Son los que se encargan de transformar las materias primas, o sea, los químicos y demás, en moléculas, y esas moléculas se convierten en medicamentos genéricos, OTC, éticos, como lo quieran llamar, que son vendidos a unos minoristas para que el minorista prácticamente se lo coloque a disposición del cliente o consumidor. Otro tipo de establecimiento farmacéutico mayorista son las agencias de especialidades farmacéuticas. Ahorita veremos un poquito más de ese concepto, que son los que trabajan con laboratorios, como si fueran franquicias. ¿Qué es la franquicia? Es el arrendamiento de la marca o del nombre de un laboratorio en este caso, y esas agencias prácticamente se convierten en distribuidores exclusivos, se pueden decir así, a otros minoristas de ciertas marcas. Y los depósitos de drogas, que los depósitos de drogas son prácticamente empresas u organizaciones que se dedican, pues básicamente a comercializar esos productos también a minoristas, pero acumulándolos, esos medicamentos en volúmenes o en cantidades muy altas o mayoristas, ¿cierto? O en cantidades mayores, mejor dicho, para ser más claros. Y tenemos dos tipos de establecimientos farmacéuticos minoristas, que son las farmacias droguerías, ojo a esto, que ahorita lo vamos a diferenciar, y las droguerías. Obviamente, esto está desde el decreto 780 del 2016, pero también dentro de la categoría establecimiento farmacéutico también hablamos de las tiendas naturistas, ¿cierto? Las tiendas naturistas y la farmacia homeopática, ¿sí? Que ahorita veremos un poquito de qué se trata cada una de ellas. Lo importante, estimados estudiantes, con esto es que recordemos que esas son las categorías de establecimientos farmacéuticos según el decreto 780 del 2016 y que de alguna u otra manera el perfil de la idea de negocio que ustedes van a trabajar para, sobre todo para la segunda guía, tiene que ver con creación de uno de estos establecimientos farmacéuticos. El que ustedes ven es necesario crear en su municipio o en la localidad donde ustedes viven. Bien, y ahora sí empecemos a hablar de cada uno de los tipos de establecimientos farmacéuticos. El primero de ellos son las farmacias droguerías. Ojo, porque no es lo mismo droguería en Colombia que farmacia droguería. No es lo mismo. En otros países sí es lo mismo droguería, inclusive no conocen el término. Por ejemplo, si ustedes van a México o a Panamá o a más de un país aquí en América Latina, aquí no conoce, o sea, allá no se les conoce la palabra droguería. Droguería lo asocian con otra cosa. Pero farmacia es el término que se utiliza en otros países, en América Latina y en España inclusive se utiliza mucho el concepto farmacia.
Aquí en Colombia sí hay una diferencia entre droguería y farmacia-droguería. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. La farmacia-droguería es ese establecimiento farmacéutico dedicado a la elaboración de preparados magistrales. Ustedes, dentro de los cursos que están trabajando en el tecnología en regencia de farmacia, ustedes van a ver preparados magistrales, no solamente de la teoría, sino también práctica de preparados magistrales. Pues justamente en una farmacia droguería se hace preparados magistrales. Por ejemplo, para una crema, un tónico, un jarabe, bueno, no sé, diferentes tipos de soluciones. Y también no solamente se dedica a los preparados magistrales, sino también a la venta de medicamentos alopáticos, o sea, es decir, medicamentos genéricos, OTC, éticos, como lo quieran llamar, o de prescripción médica específica, en algunos casos homeopáticos, fitoterapéuticos, en algunos casos, no en todos, dispositivos médicos, suplementos dietarios, por ejemplo, vitaminas y demás, cosméticos, productos de tocador, higiénicos y productos que no produzcan contaminación o no pongan en riesgo la salud de los usuarios. Eso es a lo que se dedica una farmacia droguería. O sea, no solamente comercializa o se convierte en un minorista simple de comercializar un medicamento, un dispositivo médico a un cliente, sino también elabora preparados magistrales. ¿Listo? O sea, que ellos pueden preparar cremas, champú, jabones, jarabes, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ojo, porque todos estos establecimientos farmacéuticos deben funcionar bajo la licencia del INVIMA y del Ministerio de Salud. Si no hay licencia, pues sencillamente no pueden operar. Así de sencillo. Y tenemos las droguerías. Las droguerías, a diferencia de las farmacias droguerías, son esos establecimientos farmacéuticos dedicados a la venta al detalle de los productos que vimos ahorita con la farmacia droguería, pero no elaboran preparados magistrales. O sea, que pueden comercializar medicamentos alopáticos, cosméticos, suplementos dietarios, todo lo que quieran, dispositivos médicos, pero no pueden hacer preparados magistrales. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia entre farmacia, droguería y droguería. Por tanto, solamente en Colombia, aquí en Colombia existe esa diferencia entre farmacia, droguería y droguería, porque como les decía, en otros países no se habla de la palabra droguería, se les dice farmacia. ¿Listo? Ahorita veíamos una categoría de establecimiento farmacéutico mayorista que son las agencias de especialidades farmacéuticas. ¿Cuáles son estas? Son esos establecimientos dedicados al almacenamiento, promoción y venta de productos fabricados por los laboratorios cuya representación o distribución hayan adquirido. En pocas palabras, las agencias de especialidades farmacéuticas trabajan bajo la modalidad de una franquicia. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia en este caso es cuando un laboratorio, por ejemplo, Roche, por ejemplo, Bayer, ¿cierto? O Pfizer, contacta una empresa en Colombia, en este caso un mayorista, una agencia. Las agencias tienen su propia razón social, o sea, es decir, su propio nombre, su propia marca, las contacta y dice, entonces, le vamos a otorgar el arrendamiento, digamos, de nuestra marca, o sea, es decir, que con la agencia esté una coparticipación de nuestra marca Laboratorio Pfizer. La idea es que ustedes distribuyan nuestros productos a las cadenas de droguerías o a las droguerías directamente y obviamente sobre eso pues destinamos un porcentaje de pago, llamémoslo así, o de compensación que usted nos paga a nosotros por las ventas de los medicamentos de nuestra marca o laboratorio. Entonces se hacen contratos de franquicia en pocas palabras, donde la marca Pfizer elige una agencia, le cede la marca, pero esta agencia le paga un arrendamiento a ellos por utilizar la marca Pfizer, en este caso, o comercializarla a los minoristas. Esas son las agencias de especialidades farmacéuticas. Esas se ven mucho en en Bogotá. En Bogotá hay varias agencias de especialidades farmacéuticas que trabajan con laboratorios de reconocimiento como Roche, como Bayer, como el mismo Pfizer.
entre otros. Están los depósitos de drogas o los depósitos de medicamentos, que son distribuidores mayoristas. Estos son establecimientos comerciales que se dedican a la venta al por mayor de medicamentos, de alimentos con indicaciones terapéuticas que reemplazan regímenes alimenticios especiales, productos de tocador, sustancias químicas aplicadas en la industria, materiales de curación, jeringas y agujas. O sea, se encargan de ser mayoristas, pero a diferencia de las agencias de especialidades farmacéuticas, no trabajan con una marca específica, trabajan con diferentes marcas, con diferentes laboratorios. Por ejemplo, en Bogotá está Disfarma, es una distribuidora, o sea, estos depósitos de drogas son distribuidores mayoristas de medicamentos y dispositivos médicos. Yo les decía a ustedes que también dentro de la categoría no solamente se habla de la droguería o farmacia droguería, sino también hablamos de la farmacia homeopática. O sea, el equivalente a la diferencia entre droguería y farmacia droguería también lo encontramos entre tienda naturista y farmacia homeopática. ¿De qué se encarga la farmacia homeopática? Pues básicamente la farmacia homeopática es ese establecimiento farmacéutico autorizado de acuerdo a su clasificación, o sea, su naturaleza, para poseer, vender y dispensar medicamentos homeopáticos simples y complejos, productos fitoterapéuticos, complementos alimenticios, esencias florales, cosméticos elaborados con base en recursos naturales, literatura científica sobre el tema, así como para elaboración, venta y dispensación de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, los cuales deben ser almacenados en secciones separadas por categorías. Ustedes más adelante, cuando vean el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, vamos a ver un concepto llamado categorización o gestión por categorías de productos. Eso se aplica mucho en todo establecimiento, pero mucho más en las droguerías, farmacias droguerías y en este caso farmacias homeopáticas. O sea que una farmacia homeopática hace preparados magistrales a base de plantas, a base de recursos naturales, a base de frutos, ¿sí? Por ejemplo, hay farmacias homeopáticas que ellos mismos elaboran jarabes para la tos o pastillas para la garganta o soluciones para la garganta. Eso lo hacen las farmacias homeopáticas, ¿cierto? O sea, ellos preparan el medicamento, digamos, el bálsamo, la crema o algo así, y ellos mismos, allá en la misma farmacia homeopática, se produce y se comercializa ese preparado magistral, aparte de todos los productos naturales, naturistas, que se comercialicen normalmente. También tenemos la tienda naturista. ¿Y de qué se encarga la tienda naturista? Se define como ese establecimiento dedicado en esencia al almacenamiento, tenencia y venta de productos fitoterapéuticos clasificados como de venta libre. O sea que la tienda naturista, a diferencia de la farmacia homeopática, no elabora preparados magistrales a base de productos naturales. No elaboran preparados magistrales, simplemente se dedican a la comercialización de productos fitoterapéuticos. También en Colombia se conoce establecimiento farmacéutico la tienda de cosméticos. Yo por aquí no me enfocaría o no les recomendaría a ustedes que perfilen la idea de negocio basado en este concepto de establecimiento farmacéutico. Simplemente lo dejo de referencia, pero me gustaría que en cada uno de los perfiles de las ideas de negocio me identificaran la creación de cualquiera de estos establecimientos farmacéuticos anteriores. Entonces, las tiendas de cosméticos son esos establecimientos dedicados al almacenamiento, tenencia y venta de productos clasificados como cosméticos. ¿Listo? Pero en esencia, repito, la idea es que no constituyamos un tipo de negocios como estos, o sea, una idea de negocio. Más bien, para este curso lo vamos a perfilar con tienda naturista o con farmacia homeopática, o con depósito de drogas o con una agencia de especialidades farmacéuticas o con una droguería, pero con un componente de alto valor agregado o de una propuesta de idea de negocio amparada desde la innovación y la creatividad.
Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la clasificación de establecimientos farmacéuticos. No sé si tengan preguntas. Si tienen preguntas, damos clic al icono de la mano. Vamos a ver cuántos estudiantes tenemos en la noche de hoy. Tenemos 13 estudiantes que están conectados en nuestra videoconferencia. No sé si alguien de ustedes tenga preguntas con respecto a lo que establecimientos farmacéuticos. Si tienen preguntas, repito, pueden dar clic al icono de la mano y formular la pregunta. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Ok, listo. Bueno, muy bien. Listo, entonces, acabamos de ver, primero que todo, los decretos o la normatividad reglamentaria en el sector farmacéutico en Colombia, donde el decreto básicamente más importante es el decreto 780 del 2016, que reformó el anterior decreto 2200 del 2005, por el cual se establece básicamente el servicio farmacéutico. De igual forma, vimos el concepto de establecimiento farmacéutico según el mismo decreto 780 del 2016, donde hablamos de dos categorías de establecimientos farmacéuticos, los mayoristas y los minoristas. Los mayoristas, que tienen que ver con los laboratorios farmacéuticos, las agencias de especialidades farmacéuticas y los depósitos de drogas, y los minoristas, que tienen que ver con las farmacias droguerías y las droguerías. ¿De acuerdo? Y ahora vimos qué significa cada tipología de establecimiento farmacéutico. Ya con eso ustedes van teniendo una idea también de lo que deben desarrollar en la guía número 1, que hoy se las voy a socializar a todos ustedes para que comprendan en qué consiste la actividad que debemos presentar y que a más tardar el plazo es el próximo lunes 12 de octubre para que me entreguen esta guía. Listo. Ahora, si no hay preguntas, entonces ahora voy a ir al concepto de lo que es la estructura del mercado farmacéutico en Colombia. Entonces vamos a identificar cuál es el mercado farmacéutico colombiano, cuál es la estructura, en qué consiste. Primero que todo hay que definir ese concepto de mercado. El mercado se refiere a todo ese conjunto de actores, compradores y vendedores que interactúan entre sí, en este caso asociados a productos o servicios farmacéuticos. ¿Listo? Son todos esos oferentes y demandantes, voy a decirlo en términos de la economía. Oferente es el productor vendedor, demandante es el comprador. O sea, es toda esa institución que agrupa compradores y vendedores de medicamentos, dispositivos médicos y demás. Bueno, este video es muy extenso. Por ende, no lo vamos a visualizar en la noche de hoy en esta videoconferencia, pero se los voy a compartir en la plataforma Canvas a partir de mañana para que por favor lo revisen muy atentamente. ¿Listo? Lo revisen muy bien. Este video fue del año 2018, o sea, hace 2 años, que fue el del Pacto de Transparencia e Integridad del Sector Farmacéutico en Colombia. Pacto que firmó el gobierno anterior con el tema del Pacto de Transparencia e Integridad del sector farmacéutico en Colombia. Entonces, ahí les dejo el enlace, se los voy a dejar a partir de mañana para que ustedes lo revisen. Es un video un poco extenso, pero quiero que todos lo revisen porque de aquí, repito, no solamente salen preguntas para el parcial, sino también que esto nos permite entender mejor o concatenar nuestros conceptos. Un autor colombiano, Vázquez, realizó un artículo hablando de la estructura del mercado farmacéutico en Colombia en el año 2010, o sea, hace 10 años, y habló o dio esta definición de qué es el mercado farmacéutico en Colombia. Y él lo define como que este mercado, este conjunto de compradores y vendedores de medicamentos, dispositivos médicos y demás, este mercado se caracteriza por ser una fuerte interacción entre los productores privados y los distribuidores del sector público. Por eso se habla de un servicio farmacéutico dependiente y otro independiente, ¿cierto? El dependiente es el que tiene que ver con el sector
público. Y el independiente hace parte de los productores privados. O sea que aquí estamos hablando de mercado privado y mercado institucional. El mercado privado pues son los laboratorios y todos estos establecimientos farmacéuticos de naturaleza de capital privado. En cambio, el mercado institucional es lo que corresponde al servicio farmacéutico dependiente. Y esto también permite tener medicamentos genéricos y esenciales a los que tienen derecho los afiliados a la Seguridad Social, presentar 2 canales de distribución y por tener una política de regulación de precios y de concentración del mercado que en muchas ocasiones desconoce las particularidades del sector. Entonces, miren lo importante, los canales de distribución, o sea, los mayoristas y sobre todo los minoristas, que son los minoristas realmente los que venden el producto directamente al cliente o consumidor que adquiere el medicamento o dispositivo médico. Pero también en este mercado farmacéutico hay una política de regulación de precios. O sea, no, ojo, porque a diferencia de otros sectores, en el sector farmacéutico los precios son regulados. Hay ciertos medicamentos que deben tener un precio máximo, estándar y demás. ¿Listo? Y eso es muy importante tenerlo presente dentro de lo que es este componente del mercado farmacéutico en Colombia. Y hay concentración del mercado. ¿Por qué? Porque este sector farmacéutico tiene barreras a la entrada. ¿Qué son barreras a la entrada? Que no cualquiera puede constituir un establecimiento farmacéutico. ¿Por qué? Porque debe cumplir con todo lo de ley establecido por el INVIMA y los decretos reglamentarios gubernamentales para ser un establecimiento farmacéutico avalado. Por eso hablamos de concentración del mercado. ¿Qué significa concentración del mercado? Que no hay muchas empresas que integren ese sector farmacéutico. Por tanto, el mercado farmacéutico en nuestro país se divide en 2 tipologías de mercado. Está el mercado privado representado en los establecimientos farmacéuticos, tanto mayoristas como minoristas, ¿cierto? Presentes en el sector farmacéutico en Colombia, y el mercado institucional. Que el mercado institucional hace referencia a las EPS, entidades promotoras de salud, las clínicas, los hospitales y demás, que ahí es donde se maneja todo lo que es el tema del servicio farmacéutico dependiente, que eso fue lo que vimos en el video de contextualización en la sesión de hoy. Resulta que el mercado farmacéutico en Colombia interactúa a través de estos 3 principales actores. El primer actor es la regulación, o sea, los entes vigilantes y reguladores en Colombia del sector farmacéutico. El primero de ellos es el Ministerio de Salud o de la Protección Social. Ese es el primer ente regulador, el Ministerio de Salud o el de Protección Social. Ellos son los primeros en regular este dinamismo, este mercado farmacéutico con todas las instituciones que existen en Colombia. Entonces, básicamente, toda legislación y toda aplicación de las leyes y verificación del cumplimiento recae sobre el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero también otro ente regulador o vigilante del sector farmacéutico en Colombia es el INVIMA. ¿Qué traduce INVIMA? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA. Y de hecho, pues yo creo que más de uno de ustedes se están desempeñando en una droguería. Se han dado cuenta del tema de las auditorías que hace el INVIMA y demás frente al tema de medicamentos y todo esto. O sea, son muy rigurosos en ello. Y además porque ellos son los encargados de hacer cumplir la normatividad a los establecimientos farmacéuticos. También está la Comisión Nacional de Precios, porque a diferencia de otros sectores, como lo decía ahorita, este sector es bastante regulado, inclusive en los precios de los medicamentos. Por eso también estamos hablando del Consejo Nacional de Precios. Cuando un medicamento de pronto se compruebe que se está vendiendo a un precio muchísimo más alto del estándar, la denuncia va a la Comisión Nacional de Precios para que ellos intervengan. También está el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Eso va muy adscrito, eso es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Entonces, eso también son entes reguladores. ¿Y a quiénes regulan? Pues en primera instancia al mercado privado y en segunda al mercado institucional. Al mercado privado
¿cierto? Lo regula o recae la aplicación o la regulación primero en los medicamentos, que están caracterizados por las marcas y los genéricos, o los medicamentos éticos o los OTC, over the counter, sobre mostrador. También hablamos de el nivel de sustitución o de productos sustitutos en el mercado privado. Y este grado de sustitución que se puede dar entre medicamentos y dispositivos médicos tiene que ver con las moléculas con las que se desarrollen esos medicamentos. Entonces ahí es donde hablamos de los grados de sustitución. Compradores en el mercado privado, ¿quiénes son? Las personas naturales o jurídicas y las mayoristas. Y los mayoristas. Ahorita habíamos hablado de unos ejemplos de establecimientos farmacéuticos mayoristas. Claro, que ellos son los compradores en el mercado privado. Los distribuidores son las farmacias, droguerías, tiendas naturistas y demás, y los almacenes de cadena. Esos son los distribuidores de medicamentos y dispositivos médicos en Colombia. Y el consumidor, pues en sí está más encaminado a cualquier persona. O sea, aquí no hay discriminación por edades, por géneros, no. Toda la población es consumidora en el mercado privado de medicamentos y dispositivos médicos. Pero también tenemos el mercado institucional o el gubernamental, o donde se aplica el servicio farmacéutico dependiente, que los medicamentos son en su mayoría más genéricos, ¿cierto? No hay nivel de sustitución de productos o medicamentos en el mercado institucional. Los compradores son las EPS, entidades promotoras de salud, las IPS, instituciones privadas de salud, las secretarías municipales y las departamentales, las secretarías de salud, claro está. ¿Listo? Los distribuidores pueden ser las farmacias, las droguerías, las cadenas de droguerías, ¿sí? Pero asimismo también hay otros distribuidores como los operadores logísticos y las IPS, o sea, instituciones privadas de salud. Y el consumidor, ¿quién es en el mercado institucional o en el mercado público? Los afiliados a la seguridad social. Esos son básicamente los que componen el mercado institucional. Aquí traje a colación unas estadísticas de una página que se llama Invest in Bogotá, ¿cierto? Que en el 2017 publicó unos datos muy interesantes sobre el comportamiento de la industria farmacéutica en Colombia, más específicamente hablando. Se observa que en el periodo desde el 2014 al 2017, las ventas en pesos colombianos de medicamentos aumentaron a una tasa promedio anual del 5,3%. Si ustedes analizan esa cifra, aparentemente uno dice, no, pero creció poco, pero si usted la compara en cientos, miles de millones de pesos que facturan estos establecimientos farmacéuticos, sobre todo los laboratorios, ahí es donde nos vamos a dar cuenta del impacto de ese 5,3% de incremento. La tasa de crecimiento promedio anual en las ventas entre 2014 a 2017 fue del 4,95% para medicamentos genéricos, 5,91% para medicinas patentadas y 4,81% para productos OTC o over the counter, ¿cierto? O a la vista, ¿listo? Entonces, miren, esas tasas de crecimiento fueron favorables. Esa medición la hicieron hasta hace 3 años. Pero noten ustedes que son indicadores, digamos así, favorables para las empresas que pertenecen al sector farmacéutico. El 47% de las exportaciones y el 82% de las importaciones del sector se realizan en Bogotá, Distrito Capital. ¿Eso qué significa? Que prácticamente el corazón en Colombia del sector farmacéutico está en Bogotá, Distrito Capital. Porque miren, 47% de las exportaciones y el 82% de las importaciones llegan a Bogotá más directamente. O sea, digamos que Bogotá, repito, es el corazón del comercio internacional en el sector farmacéutico. Y también Colombia es un país pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica
liderando procesos replicados en diferentes países. O sea, aquí es de los sectores más regulados en Colombia, el farmacéutico. ¿Listo? Esos son datos muy importantes, estimados estudiantes, que nos dan el marco para comprender nuestra primera unidad de aprendizaje. De hoy en 8 días abordaremos la unidad de aprendizaje número 2, correspondiente a la idea de negocio. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto al mercado farmacéutico? Si tienen preguntas, pueden dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra. Preguntas con respecto al mercado farmacéutico. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Preguntas, ¿no hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, esta ha sido la presentación en la noche de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, voy a ir a socializar la guía de aprendizaje número 1 con todos ustedes para que nos quede clara sobre las actividades que debemos realizar. ¿Listo? Entonces voy a minimizar la presentación acá, permítanme un segundo. Voy a ir a la guía número 1, que es la que entra, o mejor dicho, ya está abierta para que ustedes la descarguen y ya empiecen a trabajarla. Recuerden que la actividad la debemos entregar a más tardar el lunes 12 de octubre a las 11:59 de la noche en la plataforma Canvas. Bueno, esta guía que ustedes ven aquí la encuentran ustedes en la sección o en la pestaña Tareas de su plataforma Canvas, donde dice Actividad de Aprendizaje número 1. Ahí van a encontrar esta guía que se las voy a socializar a todos. Entonces, léanse, importante el marco teórico, léanselo completo, muy bien, analícenlo, ¿cierto? Léanselo bastante. Laboratorios farmacéuticos buscan fortalecerse en Colombia. Ese es un artículo tomado de la revista Dinero. También léansela detenidamente. Sector farmacéutico mueve más de 14 billones de pesos. Eso fue tomado del diario Portafolio del año pasado. También importante que ustedes lo lean y lo tengan presente. ¿Listo? Otro marco teórico, con un pacto las farmacéuticas se comprometen a ser más transparentes, que eso va muy de la mano con el video complementario que espero todos ustedes revisen. ¿Listo? Y aquí ya viene las actividades que debemos presentar en un documento en Word. ¿Listo? En un documento en Word. Listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Lo primero, el trabajo debe contener una portada, una introducción, una tabla de contenido. Y dice aquí, en grupos, o sea, esta actividad se puede hacer de forma individual o en grupos de máximo 4 personas. Oído atento. Este trabajo de esta actividad 1, que se cierra el próximo lunes, la pueden hacer individual o en grupos de máximo 4 personas. ¿De acuerdo? 4 personas. ¿Qué deben entregar en el documento? Primero, una portada, una introducción, una tabla de contenido, todo en Times New Roman 12, márgenes de 2,5 por todos los lados, tamaño carta. Y miren la primera actividad después de la tabla de contenido. Realiza una descripción mínimo de una hoja y máximo de 3 hojas de los establecimientos farmacéuticos presentes en el municipio donde vives, respondiendo las siguientes preguntas. O sea, que ese contenido de mínimo una, máximo 3 hojas lo van a hacer basado en estas preguntas aplicables a los establecimientos farmacéuticos del municipio donde ustedes viven. La primera pregunta es, ¿cuántos establecimientos farmacéuticos existen? ¿Dónde están localizados? ¿Hace cuánto tiempo están en funcionamiento? ¿Cuáles están legalmente reconocidos o constituidos?
y anexar imágenes o fotografías de cada establecimiento farmacéutico. O sea, ahí complementen ustedes esas 3 hojas máximo con fotografías de los establecimientos que existen en su municipio. O sea, prácticamente es un reporte lo que van a hacer. Posteriormente, elijan un establecimiento farmacéutico del municipio o de tu municipio y realiza una entrevista al propietario a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las razones que le motivaron para crear el establecimiento farmacéutico? ¿Cuáles son los éxitos o logros más significativos que ha tenido como empresario con su establecimiento farmacéutico? ¿Qué dificultades ha tenido que enfrentar en el establecimiento farmacéutico? Realiza su establecimiento farmacéutico dentro de 5 años y deben transcribir las respuestas dadas por el propietario del establecimiento farmacéutico. O sea, como es una entrevista, las entrevistas son preguntas abiertas. Por ende, cuando ustedes formulan estas preguntas, pues él les va a responder todo lo que este propietario o propietaria tiene a bien responderle de acuerdo a cada una de las preguntas. Entonces, esto significa que ustedes deben transcribir esas respuestas. Una sugerencia para que lo hagan, si de pronto ustedes, por situación de cuarentena, no pueden utilizar grabadora, por favor, pueden también sugerir una sesión de videoconferencia vía Teams o WhatsApp llamada, bueno, no sé, y le pueden formular las preguntas para que ustedes transcriban las respuestas literales tal y como se las da el propietario de este establecimiento farmacéutico. Y posteriormente las conclusiones y la bibliografía según normas APA. Eso es lo que debe contener el documento que a más tardar me lo tienen que enviar el próximo lunes 12 de octubre a las 11:59 de la noche. Les repito, esta guía ustedes la encuentran en la pestaña Tareas de la plataforma Canvas y más específicamente en la pestaña que dice Actividad de Aprendizaje número 1. Ahí encuentran esta guía. Repito, este trabajo lo pueden hacer de manera individual o en grupos de máximo 4 personas, teniendo en cuenta la aplicación de estas indicaciones que se dan en la guía número 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la guía número 1? Si tienen preguntas, damos clic al icono de la mano para hacerles la palabra. ¿Preguntas? ¿Preguntas con respecto a lo que les acabé de mencionar? ¿Preguntas? Profe, disculpe. Sí, Mercedes, te escuchamos. Sí, señor. Mi pregunta es, en el trabajo que vamos a realizar, ¿tenemos que incluir la droguería naturista? No te escuché bien, Mercedes. ¿Me repites, porfa, la pregunta? Que si tienes que incluir, me repites, Sí. porfa, que se te cortó. Dale. ¿Sí me escucha? Ahora sí, te escucho. Dale. En el trabajo tenemos que incluir la droguería naturista y la droguería que está en el puesto de salud, la intrahospitalaria. Las que existan en tu municipio. Ahí tú tienes que identificar cuáles son las que están presentes en tu municipio. O sea, los establecimientos farmacéuticos presentes en tu municipio. Entonces ahí tú dices droguerías tales, farmacias tales, intrahospitalaria tales. Bueno, ahí ya las que estén en el municipio de la cual tú vas a hacer el trabajo. Entonces, independiente que sea tienda naturista, independiente que sea droguería, independiente que sea un laboratorio farmacéutico, bueno, no sé. Independiente de eso, es identificar los establecimientos farmacéuticos de tu municipio en general. ¿Me entendiste, Mercedes? Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy amable. Con gusto, Mercedes. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Profe, una preguntita. Dime. ¿Sí me escucha? Sí, te estoy escuchando. La cuestión es que en la guía nos dice que Sí. toca realizar los ítems. Si toca realizar los ítems, Perdón. Los ítems es lo que te acabo de explicar. Es esto. Estos son los ítems.
donde dice actividades de aprendizaje. Ahí es donde ustedes ya en concreto entran a aplicar todo. O sea, los ítems son lo que corresponde a lo que dice actividades de aprendizaje. ¿Sí me entiendes, Alicia? Sí, señor, sí, señor. O sea, los ítems es lo que dice actividades de aprendizaje, que es lo que realmente ustedes van a entregarme. ¿Me entendiste, Alicia? Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto, vale. Mercedes, te escuchamos. Profe, qué pena, me olvidé consultarle otra cosa. Dime. Mire, en la parte en donde dice la entrevista, ¿tenemos que diligenciar un formato aparte o simplemente colocamos entrevista y simplemente la desarrollamos? Sí, pues la idea en el documento que tú me vas a presentar es que coloques la pregunta y lo que literalmente respondió ese propietario con base en las preguntas que aparecen ahí. O sea, no hay que diseñar formato de entrevista porque para eso sugiero las preguntas. Es sencillamente que tú se las apliques al propietario de la droguería que tú identificas, o sea, de una droguería o de un establecimiento farmacéutico más específico, identificas al propietario. Y en el trabajo lo que haces tú es colocar la pregunta y la respuesta que dio literalmente ese propietario. Obviamente que primero identificas. La entrevista se realizó al propietario de la droguería tal ubicada en el municipio tal. Y entras, pregunta de las que están ahí, pregunta por pregunta, con la respuesta que literalmente este propietario o propietaria te dio. ¿Me estás entendiendo, Mercedes? Sí, señor, muchísimas gracias. Vale. Andrés Felipe me pregunta en el chat dónde deja la guía. Andrés, usted la encuentra en las pestañas tareas de la plataforma Canvas, donde dice actividad de aprendizaje número 1. Si usted da clic ahí, ahí usted encuentra la guía también. Ahí encuentra esta guía que acabo de socializar. Listo. ¿Alguien más? No sé si tengan preguntas. ¿Quién más tiene preguntas, dudas? Profe, qué pena, nuevamente yo. ¿Alicia? Una pregunta. Lo que pasa es que yo vivo en un corregimiento. ¿Necesariamente tengo que desplazarme al municipio para consultar acerca de las droguerías o simplemente las que están a mi alrededor nomás? Ahí te hago una pregunta, Alicia. ¿Tú en tu corregimiento hay droguerías? Sí, señor. Ah, bueno, no importa. Ahí, Hazlo con el sí. corregimiento. Hazlo con el corregimiento. Sí, puedes hacerlo con el Bueno, corregimiento. Que te quede más inmediato, ¿no? Te queda más fácil claro. identificar y así mismo también hacer la entrevista. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Aquí hay una pregunta de Alejandra que dice, ¿cuáles están legalmente reconocidos o constituidos? Bueno, Alejandra, entonces, ¿esto qué quiere decir esta pregunta? Identificar, o sea, con esa pregunta es identificar si los establecimientos farmacéuticos presentes en el municipio, corregimiento, localidad, de donde tú vas a hacer el trabajo, están formalizados ante Cámara de Comercio. Es básicamente eso, o sea, es decir, si están formalizados con Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque pueden haber casos de, claro está que no lo veo, digamos, así como tan recurrente, pero pueden haber casos de establecimientos farmacéuticos que están funcionando y que no están constituidos legalmente. Entonces es por eso. O sea, eso significa la pregunta. Identificarlos legalmente reconocidos o constituidos significa que cuenten o que estén constituidos ante Cámara de Comercio. Eso es lo que significa esa pregunta, Alejandra. María Fernanda me pregunta, profe, en la pregunta que dice ¿cuántos establecimientos farmacéuticos existen? ¿Esto habla de cantidad o de los tipos? Aquí en esa pregunta, y muy interesante, María Fernanda, es hablar de cuántos en cantidad y cuáles en tipos. Hoy vimos los tipos de establecimientos. Entonces, ahí vimos mayoristas, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, ¿cuántos? Droguerías, ¿cuántas? Tiendas naturistas, ¿cuántas? O sea, sí sería bueno no dar un dato total, sino ojalá total por tipos. O sea, ¿cuántas droguerías? ¿Cuántas tiendas naturistas? Bueno, las que estén en el municipio donde tú vas a trabajar, corregimiento o localidad.
¿Sí me hice entender? Alejandra, María Fernanda. Recuerden que también dentro de la guía tienen que anexar fotografías de estos establecimientos, fotografías. Puede ser una fotografía externa al establecimiento, no importa. Lo importante es que hayan fotografías, no internas, ¿no? Fotografías de plano externo, de donde esté, al menos de donde se ve dónde está ubicada esa droguería. ¿Preguntas, dudas con respecto a la guía número 1? Recuerden, la guía se entrega o individual o en grupos de máximo 4 estudiantes. Si lo van a hacer en grupo, un estudiante de los 4 se encargará de subir la actividad en la plataforma Canvas. Recuerden que el plazo es el próximo lunes 12 de octubre, 11:59 de la noche. ¿Preguntas, dudas? Profe. Sí, Mercedes, te escucho. La última. Pues sí, o sea, hasta el momento parece que sí está. Se te fue el audio, Mercedes. Del desarrollo de la guía. Si de pronto surgiera alguna pregunta, le podemos escribir a su correo y esperar la respuesta. Con todo gusto, Pues claro que sí. Claro que sí. Eso. Ustedes me pueden escribir al correo. Listo. Te repito mi correo. Sí, dale, con todo gusto. Mi correo es bmanjarres@unap.edu.co. Se los voy a transcribir. Igual en las presentaciones, yo les comparto ahí mi correo, más sin embargo, pues ahí lo pueden anotar. Por si tienen alguna inquietud, pues me pueden escribir al correo con respecto a la actividad. No sé si hayan más preguntas. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en esta videoconferencia, ¿cierto? 13 estudiantes, entonces, muchísimas gracias a todos por la participación en esta videoconferencia. A partir de mañana podemos ver esta grabación junto con la presentación que les compartí en la noche de hoy. Y recuerden, se cierra el próximo lunes 12 de octubre la actividad de aprendizaje número 1, que fue la que acabé de socializar. Les repito, pueden hacerla individual o en grupos de máximo 4 personas. Si la van a trabajar grupal, me envían un trabajo por los 4. ¿Listo? O por los 3 o por los 2 integrantes, dependiendo. Entonces, nos reencontraremos de mañana en 8 días, o sea, el martes 13 de octubre, de hoy en 8 no tenemos videoconferencia, entonces tendríamos el martes 13 de octubre a las 8 de la noche nuestra tercera videoconferencia. Gracias a todos ustedes, una feliz noche y nos veremos de mañana en 8 días. Gracias.